Cristian Cortés, jefe de la División de Seguimiento de Información Ambiental, a don Rodrigo Romero, quien es jefe del Laboratorio de Alta Complejidad de la Superintendencia, doña Mónica Vergara Gallardo, quien es la encargada de gestión del Laboratorio de Alta Complejidad IETFA, quien a su vez está acompañada por las profesionales del área Joana Ormazábal y Carolina Jiménez, y además estará acompañándolas pues, desde el apoyo jurídico Lucas Moen de nuestra área de Fiscalía. Comenzamos esta mañana con las palabras del señor Cristian Cortés. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por aceptar esta invitación a este taller de difusión de las nuevas instrucciones para ETFAS. Comentarles que a partir de ahora y de hace algunas semanas, las entidades técnicas de fiscalización ambiental están ahora dentro de la División de Seguimiento e Información Ambiental, que por supuesto está dentro de la Superintendencia del Medio Ambiente. Así que bienvenidos todos, ¿no es cierto?, a este nuevo proceso. La División de Seguimiento e Información Ambiental tiene la rectoría en la materia de las ciencias de datos, los sistemas de vigilancia y, en general, toda la información que tiene que ver con el medio ambiente. También, por supuesto, estamos a cargo del SNIFA y reportar oportunamente todos los indicadores de medio ambiente al Ministerio y, por supuesto, a la sociedad civil que lo necesite. Dentro de nuestro objetivo estratégico está potenciar el seguimiento ambiental y facilitar el acceso a la información. Por lo tanto, en conjunto con Mónica Vergara, Carolina Jiménez y Joana Ormazábal, estamos muy contentos de tenerlo en este encuentro y queremos invitarlos a vivir esta reunión de actualización de algunos requisitos y operatividad para la ETFA, como también para los titulares. Todo esto, por supuesto, tiene el objetivo y la misión final de mejorar y hacer un sistema más fluido que, por supuesto, beneficie a todas las personas, nuestro medio ambiente y, en general, nuestra calidad de vida. Así que muchas gracias y que sea una linda jornada. Gracias. Adelante. Muchas gracias, Cristian. Les informamos a todas las personas que están presentes que esta reunión está siendo grabada para luego poder subirla a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver nuevamente algún contenido que quede pendiente y también compartirlo con otras personas que no han podido asistir esta mañana. Ahora es el turno de escuchar a Rodrigo Romero, quien es el jefe del Laboratorio de Alta Complejidad de la Superintendencia del Medio Ambiente. Muchas gracias, Pamela, y gracias también a Mónica por permitirnos. Nosotros vamos a hacer una breve presentación introductoria del laboratorio, nos vienen apenas 10 minutos. Posteriormente pensamos desarrollar un laboratorio con todos los titulares interesados para hablar en detalle respecto de este proyecto, pero por ahora nos vamos a ceñir a una presentación breve que nos describa un poco el estado del arte de esta actividad que estamos desarrollando al interior de la Superintendencia del Medio Ambiente. A ver, me ven todo en la pantalla, ¿no es cierto? ¿Está todo ok? ¿Sí? ¿Pamela? Perfecto. Entonces, primero que nada, partamos con la introducción. El origen de este laboratorio, esto debo partir indicando que la emergencia ambiental que todos recordarán que ocurrió en la llamada zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví. Rodrigo, no se ha proyectado bien la pantalla. A ver. Voy a volver a dejar de compartir. Ahí sí. Ahora sí se está viendo.
Ahora sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, vamos a partir con el origen. Y recién mencionada fue la emergencia acontecía en agosto-septiembre del 2018 en Quintero Puchuncaví, la que da origen a este laboratorio, por cuanto, la verdad sea dicha, el Ministerio reconoció de que durante 3 días hubo cerca de más de 1000 personas que ingresaron a los centros médicos intoxicadas y el Estado no fue capaz de determinar cuáles eran las sustancias que generaban esta intoxicación. Producto de ello, se recurrió a ayuda internacional y fue el Instituto de Investigaciones Atmosféricas de Noruega quien desarrolló las primeras mediciones. Claro está que esto fue desarrollado con posterioridad ya al evento. El evento de contaminación ya había ocurrido, pero por la alta sensibilidad que generó dentro de la población, se desarrolló estas primeras mediciones para caracterizar lo que los noruegos llamaron la huella dactilar de compuestos orgánicos volátiles en la región, el fingerprint. Ahora, a partir de este evento nacen una serie de compromisos. El primero fue un compromiso ministerial de implementar un laboratorio de alta complejidad con la asesoría del Instituto Noruego. Y obviamente esto parte por la determinación de estos mismos compuestos orgánicos volátiles, para la cual se establece el acuerdo de implementar un sistema de cromatografía gaseosa de alta resolución acoplada a espectrometría de masa y un sistema de desorción térmica. Hoy día más o menos así luce el sistema analítico. Ahora, lo interesante de esto fue de mantener la misma configuración analítica del Instituto Noruego, ¿no? De manera de facilitar después temas de desarrollo ulteriores, de metodología analítica y, sobre todo, temas de control y aseguramiento de calidad. Estos son los prototipos del Instituto Noruego. Hay diferencias respecto de los años de fabricación, pero conceptualmente la configuración analítica es la misma. Ahora bien, respecto de los hitos, yo mencionaría solamente 2 cosas. Esto fue realizado en pleno periodo de pandemia, con todas las dificultades asociadas, pero créanme que, y esto debo decirlo, hay en el laboratorio un equipo técnico extraordinario que pudo sortear una serie de dificultades. Muchas de estas cosas se tuvieron que hacer remotas con los productores de estos equipos. Fueron implementando todos los sistemas no solamente de análisis, sino que también la estrategia de monitoreo, en este caso, por ejemplo, el uso de estos balones de acero, estos canister, que son de extraordinaria flexibilidad para desarrollar diferentes estrategias de monitoreo. También el uso de estos tubos de desorción, que hoy día hay que señalar, en el mercado existe una serie de diferentes carbones grafitizados, de tamices moleculares que permiten la captación de diferentes tipos de moléculas, de compuestos orgánicos con hidrocarburos con diferentes números de carbonos, ¿no? Y además estos sistemas son también muy flexibles respecto a la posibilidad de hacer monitoreos tanto de forma pasiva o de manera activa, utilizando bombas de muestreo para succionar a través de estos tubos, como la exposición y producto de la difusión molecular, permitir que estos mismos muestreadores puedan ser expuestos al aire ambiente por periodos de tiempo para colectar muestras y después posteriormente trasladar esto al laboratorio y poder hacer los análisis. Luego llegamos respecto a la validación, bueno, esto con la asesoría, como mencionaba, del Instituto Noruego, pero particularmente la validación analítica de esta metodología fue desarrollada sobre la base de los protocolos del laboratorio del Ministerio de Medio Ambiente de Quebec, Canadá, con el cual nosotros desarrollamos trabajo desde hace muchos años. Pero claro, las características de la validación son las comunes que todos conocemos, como la determinación de la sensibilidad, la recuperación, la precisión y la exactitud, los límites de detección, los límites de cuantificación. Luego de esto pasamos a la validación de muestras en terreno y
justamente dentro del mismo perímetro donde nos encontramos el laboratorio. Desarrollamos un periodo de toma de muestras, luego de lo cual estos resultados los pudimos comprobar con resultados de la literatura y encontramos, por ejemplo, un muestreo realizado 19 años atrás por un grupo de la Universidad de München a cargo del profesor Peter Fabian, que desarrollaron mediciones de estos mismos compuestos, estos compuestos monoaromáticos, los BTX, y vemos que nos encontramos dentro del mismo rango de concentración. Aquí hay un tema importante, porque aquí entramos directamente en el tema de la calidad del aire, y generalmente cuando hablamos de la calidad del aire siempre la asociamos a esto, lo que llamamos los compuestos, los contaminantes criterio, que todos bien conocemos, ¿no es cierto? El material particulado, fracción fina, fracción gruesa, el 2,5, el 10, el dióxido de azufre y los óxidos de nitrógeno, el ozono malo, digamos, el ozono troposférico y el monóxido de carbono. Pero hoy día las redes, particularmente en Europa, en todas partes, las redes de monitoreo de calidad del aire incluyen lo que en inglés le llaman los contaminantes atmosféricos tóxicos. Y particularmente se enfocan en los compuestos monoaromáticos, ¿no? Los BTX, y justamente yo diría fue la emergencia de Quintero Puchuncaví la que gatilló que hoy día el Ministerio está en plena elaboración de una norma primaria de calidad del aire para compuestos orgánicos representados en el benceno, de manera que este proceso de implementación que desarrollamos al interior de la superintendencia se enmarca perfectamente dentro de estos ámbitos y nos permite ahora desarrollar trabajos complementarios para fortalecer, qué sé yo, la línea de base asociada a estos compuestos. Finalmente, de manera muy sucinta, estoy describiendo todo esto, ¿no? La implementación de la metodología para caracterizar estos compuestos monoaromáticos, ¿no es cierto?, nos permitió desarrollar en conjunto con el Instituto Noruego un ejercicio de intercomparación. Aquí ustedes ven en la parte izquierda esta bombona, este balón naranja, es oro, ¿no? Esto es lo que se llama un estándar de oro. Es un material de referencia que se manda a hacer a pedido de Inglaterra, y bueno, por asesoría de los noruegos, nosotros adquirimos uno de estos. Este es el material que usan todas las redes de monitoreo europeas hoy día. Y con esto, en la fotografía no se logra ver muy bien, pero cargamos una serie de estos tubos de desorción que yo les indicaba, que son los tubos para la toma de muestra, con una cantidad, digamos, desconocida para nuestra contraparte, y por otra parte los noruegos hicieron lo mismo, y luego hicimos un intercambio de estos tubos cargados con una cantidad determinada para comparar el desempeño analítico de ambos laboratorios, ¿ya? Bueno, aparte de esto, no es el momento, pero la verdad es que esto fue un ejercicio, tuvo una serie de ramificaciones y de información muy, muy provechosa para nosotros que esperamos en un próximo semestre poder destacar. Bueno, lo importante de esto es que los resultados de la intercomparación fueron, y debo decirlo francamente, fue extraordinariamente positivo, ¿no? Normalmente nos decían los colegas noruegos la diferencia porcentual respecto al valor de referencia en las intercomparaciones a nivel europeo andan por el orden del 10%. En el caso nuestro estuvieron todas bajo el 5%. Y la verdad es que eso fue lo que permitió que finalmente ellos nos entregaran, digamos, le llamamos, no sé, una atestación de calidad, no digo certificado, una atestación que da cuenta de que el trabajo que desarrollamos en conjunto logró resultados realmente destacables, ¿no? Y eso la verdad es que es algo que nos produce como equipo muchísima satisfacción. Bueno, y finalmente con esto termino. Producto de todo ese proceso, hoy día estamos en condiciones de desarrollar campañas de monitoreo, recién ya les mencionaba, ¿no? Está en proceso la elaboración de esta norma primaria de calidad del aire, por ello es
muy relevante. Entonces, iniciamos ya el monitoreo aquí en Santiago como atmósfera urbana. Esperamos incorporar 2 estaciones de la red de monitoreo de calidad del aire del Ministerio, ¿no? La red MACAM, las estaciones de monitoreo de Las Condes y Parque O'Higgins, de manera a poder contrastar con estudios previos para ver cuál ha sido el desarrollo de estos compuestos monoaromáticos y particularmente el benceno, ¿no? El benceno es cancerígeno, ¿no? Es por eso que hoy día está en todas las redes europeas incorporado, ¿ya? Y junto con eso, bueno, también el proceso, estamos en pleno proceso de implementación de un sistema de gestión de la calidad para implementar la norma 17025 como laboratorio de ensayo. Para los laboratorios que están presentes acá, no está absolutamente claro que como institución gubernamental esta acreditación debe ser parte fundamental de nuestro proceso. Finalizo con la visión y el objetivo del laboratorio. Ustedes entenderán, sobre todo todos aquellos que están involucrados en temas analíticos, los laboratorios que participan en este seminario, que este es solo el inicio. A partir de esto viene todo un desarrollo, ¿ya? Y creemos de manera muy general que sobre todo sobre la base de la experiencia vivida en Quintero Puchuncaví con esta emergencia donde el Estado no fue capaz de caracterizar los contaminantes presentes, lo más relevante sería por ahora como visión el posicionar al laboratorio como referente en la generación de datos analíticos de calidad. Yo diría generar datos de calidad, ¿no? Y agregaría coma con reconocimiento internacional. Por eso es muy relevante el que podamos mantener y desarrollar los vínculos con este centro noruego, así como el centro canadiense. Y como objetivo, la idea es obviamente instalar capacidades técnicas para caracterizar, yo diría, contaminantes relevantes, ¿no es cierto? Obviamente peligrosos para la salud y el medio ambiente al interior de esta institución fiscalizadora como es la superintendencia. Eso era lo que quería compartir con ustedes. Entiendo que puedan haber preguntas, nosotros encantados de poder responderlas, nos las pueden hacer llegar por correo. Y como decía al comienzo, la idea es que nosotros en un futuro cercano podamos organizar un taller con todos los titulares y los interesados para entrar en detalle respecto de los trabajos desarrollados y el estado del laboratorio. Eso sería todo y muchísimas gracias por la atención, Mónica. Los dejo. Pamela. Muchas gracias, Rodrigo, por esta presentación introductoria al Laboratorio de Alta Complejidad de la Superintendencia. Ahora es el turno del equipo de EDFA, liderado por Mónica Vergara, quien está acompañado de Carolina Jiménez y Joana Ormazábal, de la misma área de EDFA, y también las estará apoyando el abogado del área jurídica, Lucas Moen. Por si acaso, este taller está siendo grabado para poder luego disponerlo en nuestra página de YouTube. También vamos a disponer de las presentaciones en nuestra página web, por si alguien todavía tiene alguna dificultad para poder verlas a través de esta plataforma. Así que van a estar disponibles para ustedes. Y las preguntas las vamos a realizar al final de la exposición. En honor al tiempo, vamos a ir tratando de buscar las temáticas más comunes para poder hacer las consultas al final de la exposición. Así que le damos el paso a Mónica Vergara. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo taller. Hace tiempo que no hacíamos uno, ¿no? 2 años. ¿No? Sí, en complemento a lo que mencionó Pamela, les comento que también pueden hacer sus consultas por medio del chat. Tanto Carolina como Joana y Lucas van a estar pendientes para ir respondiendo, ¿ya? Para que así no se ocupen tantas preguntas al final de la presentación. Voy a compartir en este momento. Me avisan, por favor. Mónica, se escucha despacio. ¿Aló, aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí se escucha un poco mejor. Ahí se escucha un poco mejor. Acércate más el
El audífono. ¿Ahí? ¿Aló? Ahí sí, ahí sí. Ya. Ya. Revisan por modo Tal vez, Mónica, si pruebas solo con el audio del computador y sin el micrófono para que se escuche mejor. Ya, saqué el audífono, ¿se escucha? Ahí se sí. escucha de esta manera. Ya, ok, lo siento, estas cosas tecnológicas a veces juegan mala pasada. Ya, se ve la presentación, ¿no es cierto? En modo presentación. Sí se ve ok. Ya, ¿el láser se ve? ¿Aló? Todavía no. Ahí sí. Ya, ok. Bienvenidas entonces, bienvenidas a este taller con la actualización de las instrucciones del sistema EDFA. Vamos a comenzar, ¿cierto?, el taller con un contexto a modo de recordatorio del sistema EDFA para quienes no lo manejen muy bien todavía. Vamos a continuar con las modificaciones en los requisitos para la autorización tanto de EDFA como de inspector ambiental, que es la nueva resolución exenta 575 de este año. Y finalizamos con las modificaciones de las instrucciones operativas dirigidas tanto a EDFA como a titulares, que corresponden a las resoluciones exentas 574 y 573 respectivamente. Como ustedes saben, la Ley Orgánica de la Superintendencia establece que nosotros debemos ejecutar, organizar y coordinar el seguimiento y la fiscalización de las más de 16.000 resoluciones de calificación ambiental, de las normas de emisión, de los planes de prevención y contaminación existentes, de las normas de calidad y de los más de 600 programas de cumplimiento que tenemos hasta este momento. ¿Cómo realizamos esto? Por medio de nuestros propios recursos, es decir, nuestros fiscalizadores. Cuando estos recursos no son suficientes, podemos recurrir a organismos sectoriales con competencia en fiscalización, como la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, RENFA. Y cuando aún hay insuficiencia de recursos, podemos contratar a entidades técnicas de fiscalización ambiental, EDFA. ¿Y qué son las EDFAs? Son personas jurídicas, es decir, empresas, autorizadas por nosotros para realizar las actividades de fiscalización ambiental, que son 5: muestreo, medición, análisis, inspección y verificación. Siendo el muestreo, la medición y la inspección actividades que se desarrollan en terreno, y el análisis y la revisión documental o verificación se realizan en las instalaciones de la EDFA. Entonces, una EDFA es una empresa autorizada por nosotros para ejecutar esas actividades según el alcance de la autorización que le hemos otorgado, ¿ya? Un inspector ambiental es una persona natural autorizada por nosotros, responsable de las actividades de fiscalización ambiental, también según el alcance de la autorización. ¿Y qué es un alcance de la autorización? Es un área técnica para la cual se concede la autorización. Acá tenemos un ejemplo de alcance de EDFA. Los alcances EDFA están compuestos por 6 elementos. El primero es la actividad, que puede ser cualquiera de estas 5, ¿cierto? Medición, muestreo, análisis, inspección o verificación. El elemento aplicación, que está asociado a si existe o no una norma de calidad o de emisión. El componente ambiental, la subárea o matriz, el método y el parámetro. Esta línea de información técnica es un alcance. Si cambia cualquiera de estos elementos, cambia el alcance. Las EDFAs tienen 2 líneas de acción. La primera, y que está establecida en la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, en el artículo 3º, letra C, indica que nosotros podemos contratar a EDFAs para ejecutar las actividades de muestreo, medición, análisis, inspección o verificación en el marco de alguna fiscalización que estemos realizando a un titular. Estas contrataciones normalmente se hacen por medio de licitaciones públicas. Y la segunda línea de acción que se establece en el reglamento EDFA, que es el Decreto Supremo 38 del año 2013, en el artículo 21, se indica que los titulares de proyectos están obligados a contratar a EDFAs para ejecutar esas actividades, ¿cierto?, de fiscalización ambiental, obviamente para las que exista autorización,
comprometida en los instrumentos de carácter ambiental que apliquen a esos titulares. Por lo tanto, el modelo de operación que incluye las ETFAS es el siguiente. A partir de las obligaciones establecidas en los instrumentos de carácter ambiental, como las normas, la RCA, los planes, etc., el titular contrata a una o más ETFAS para ejecutar las actividades de muestreo, medición, análisis, inspección o verificación asociadas a sus actividades y procesos. La ETFA entrega al titular un informe con los resultados de esas actividades. Con esa información se genera el informe de seguimiento o el reporte de cumplimiento que es enviado a la superintendencia. ¿Ya? Ahora, este informe o reporte lo puede elaborar el titular, una persona natural, una consultora, la misma ETFA. Eso no es relevante. Lo importante es que la información contenida en este informe de seguimiento o reporte de cumplimiento es de exclusiva responsabilidad del titular. Por lo tanto, la SMA sigue fiscalizando, ¿cierto?, como siempre, a los titulares, pero ahora hay otra línea en que autorizamos, controlamos y también podemos contratar a entidades técnicas de fiscalización para ejecutar las actividades. En este último caso, en que la SMA contrate a ETFAS, la ETFA entonces entrega a la SMA un informe con los resultados de sus actividades. A partir de esta información y de la contenida de los informes de seguimiento o reporte de cumplimiento, la SMA entonces elabora el informe de fiscalización. El que si no tiene hallazgos, se publica en SNIFA, en caso contrario, se deriva al Departamento de Sanción y Cumplimiento. Los requisitos para autorización de ETFAS son 5, principalmente. 3 de ellos son de orden administrativo y 2 técnicos. El primero es estar constituido como persona jurídica, es decir, empresas. Constituir a favor de la superintendencia una boleta de garantía bancaria de 500 UF. Nos han preguntado bastante si es que se puede reemplazar la boleta de garantía por otro instrumento bancario. Lamentablemente no es posible, dado que el reglamento EFA lo establece así, de esa manera. Y el monto es 500 UF. El tercer requisito es no estar afecto a los conflictos de intereses indicados en el reglamento ETFA. Contar con al menos un inspector ambiental autorizado y poseer una o más acreditaciones bajo la norma ISO 17025 o ISO 17020 con el INN a nivel nacional o con un organismo de acreditación internacional con reconocimiento de la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, la ILAC. Este es el organismo que regula a los acreditadores a nivel mundial. ¿Y por qué las acreditaciones? Porque en forma teórica, una acreditación ISO es una evidencia objetiva de la competencia técnica para ejecutar una actividad. ¿Ya? Durante el proceso de acreditación, el organismo de acreditación evalúa a la empresa postulante que tenga la infraestructura necesaria para ejecutar las actividades para las cuales está postulando a la acreditación, que tenga la instrumentación adecuada también para ejecutar esas actividades, que tenga un sistema de gestión de calidad y también que las personas que ejecutan las actividades técnicas tengan la correspondiente competencia técnica para hacerlo. Y todo esto, ¿cierto?, conlleva a la confiabilidad de los resultados, que es el fin último de la superintendencia con la implementación de este sistema. ¿Ya? Es así como las entidades técnicas que operan como laboratorios de ensayo, es decir, que realizan actividades de muestreo y análisis, se deben acreditar bajo la norma 17025, y las que operen como organismos de inspección, es decir, actividades de solo muestreo, mediciones, inspecciones y también verificaciones, se acrediten bajo la norma ISO 17020. Por lo tanto, estas entidades acreditadas son fiscalizadas y controladas por nosotros una vez que son autorizadas, prestan su servicio a los titulares que también son fiscalizados por la SMA. ¿Se escucha bien, cierto? Sí, Mónica, no hay problema. Ok, gracias. Pasemos ahora a revisar las modificaciones en los requisitos para autorización como ETFA e inspector ambiental. Como ya les mencioné, esta es la resolución exenta 575 que se publicó hace pocos días en el Diario Oficial.
La primera de las modificaciones es que incorporamos un método para el área de emisiones atmosféricas de fuentes fijas. Es la resolución exenta 2439 del año 2021, que es un método para la determinación de monóxido de carbono y oxígeno, ¿ya? Este método fue incorporado al listado de métodos reconocidos por la Superintendencia para esta área. Y también este método fue elaborado por especialistas de la División de Fiscalización de la Superintendencia y también fue revisado en su momento por el INN. Por lo tanto, ya está disponible para aquellos laboratorios que deseen prestar este servicio para que lo puedan acreditar y solicitar la autorización con nosotros. También eliminamos la subárea o matriz residuos peligrosos de los alcances para autorización asociada al componente suelo, ¿ya? Ahora, esto no tiene mayor implicancia ya que no hay ninguna EDFA autorizada para asociada a esta matriz, ¿ya? El resto de las subáreas o matrices permanecen iguales. Una modificación que incorporamos también es la eliminación de la acreditación bajo convenio con el INN, ¿ya? En la instrucción anterior, la 126 del 2019, nosotros indicábamos que un postulante podría ser autorizado como EDFA siempre y cuando tuviera acreditaciones internacionales o a nivel nacional con el INN, pero bajo convenio INN-SMA. En esta nueva instrucción, ¿cierto? Nosotros indicamos que bastará con que los alcances postulados a la autorización estén acreditados a nivel nacional con el INN, sin convenio, o por algún organismo de acreditación internacional con reconocimiento de la ILAC, ¿ya? La Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios, ¿ya? Ahora, ¿por qué hicimos este cambio? Porque hemos visto en el tiempo que se han incorporado cada vez más acreditaciones a nivel internacional. Por lo tanto, la idea era que todas tuvieran las mismas condiciones, ¿ya? Es decir, no privilegiar, ¿cierto?, con un convenio una acreditación por sobre la otra. Importante, sí, que en todas las acreditaciones se debe mantener la clasificación de las matrices o subáreas que establecimos nosotros. Por ejemplo, sedimentos lacustres, sedimentos acuáticos, sedimentos marinos, aguas superficiales, subterráneas, etc. ¿Ya? Eso es importante que se debe mantener. En el caso en que nosotros hagamos efectiva la boleta garantía, ¿ya?, por alguna de las causales que establece el reglamento, ¿cierto? Aquí incorporamos un plazo que van a tener las EDFAs que estén en esa situación para que reemplacen esa boleta que nosotros vamos a cobrar, ¿cierto?, en un plazo máximo de 15 días hábiles, por el mismo monto de 500 UF. Esto no estaba en la instrucción anterior, por eso la incorporamos ahora ante la eventualidad de que tengamos que hacer efectiva esa boleta. Otra modificación que incorporamos en esta nueva instrucción es la inclusión de la corrección temprana en evaluaciones técnicas EDFAS. ¿Qué significa esto? Que si nosotros detectamos inconsistencias en la etapa de evaluación técnica de las solicitudes, tanto de ampliación de alcance como de autorización o de renovación, haremos lo siguiente. Para el caso de las solicitudes de autorización y ampliación de alcance, que se gestionan mediante el sistema informático, nosotros colocaremos en el campo observaciones del sistema informático, cuando estemos evaluando cada uno de los alcances, el motivo de la inconsistencia, ¿ya? Y enviaremos mediante este mismo sistema las observaciones al postulante, el que tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para corregir esas inconsistencias, ¿ya?, y devolvernos las correcciones por medio del sistema informático. Ahora, si la inconsistencia requiere el envío de antecedentes adicionales, como por ejemplo, un nuevo certificado de acreditación corregido en el caso de problema de digitación, por ejemplo, el postulante deberá enviar esos antecedentes al correo registroentidades@sma.gov.cl. Para el caso de las solicitudes de renovación que se realizan fuera del sistema informático, ¿ya?, nosotros enviaremos al postulante un correo electrónico con un informe preliminar, ¿ya? En ese informe indicaremos cuáles son los alcances que tienen problemas, indicando el motivo de la inconsistencia.
Y de igual manera, el postulante tendrá 10 días hábiles para responder a ese mismo correo con la corrección de esas inconsistencias, ¿ya? Si es necesario, de igual manera, incluir algunos antecedentes, como el certificado de acreditación, por ejemplo, o algún método propio, lo deben incluir en el mismo correo. Importante, ¿cierto? Dado que nosotros recibimos muchos correos electrónicos diarios, que no cambien el asunto del correo, ¿ya? Ahora, este plazo de 10 días se puede extender una única vez, según lo establecido en la ley 19.880, ¿ya? Ahora, muy importante, si pasado ese plazo de 10 días o la extensión, según sea el caso, si el postulante no envía los antecedentes que permitan, ¿cierto?, levantar estas inconsistencias, entonces nosotros vamos a finalizar la evaluación técnica con la información existente. ¿Qué significa esto? Que vamos a rechazar esos alcances. También incluimos un punto asociado a los recursos de reposición. Ustedes saben, ¿cierto?, que tienen 5 días hábiles contados desde la notificación de la resolución, ¿cierto?, que resuelve alguna solicitud, ya sea de autorización o de ampliación o de renovación de alcances, en los cuales ustedes no estén de acuerdo con el rechazo de algunos alcances, tienen 5 días hábiles para interponer un recurso de reposición, ¿ya? Este debe ser ingresado por oficina de partes de la superintendencia y debe ser acompañado por una carta conductora, ¿ya?, junto con el detalle de los alcances que ustedes están reclamando. Para ello, nosotros dispusimos ya en nuestro sitio formularios especiales para el recurso de reposición dirigido a EDFA y otro para recurso de reposición de IA. No vamos a aceptar ningún recurso de reposición que no venga en estos formatos, ¿ya?, y acompañado de la carta conductora correspondiente. Así que ojo con eso. Ahora veamos, tal vez es el cambio más relevante dentro del sistema, que es el cambio de la figura del inspector ambiental. A partir de ahora, el inspector ambiental será el responsable técnico de las operaciones de la EDFA, tanto de las actividades que se desarrollan en terreno, como muestreo, medición, inspección, como las que se desarrollan en las instalaciones de la EDFA, como análisis y verificación. Es decir, será el gerente técnico o similar. Por lo tanto, tendremos un inspector ambiental como responsable técnico de las actividades desarrolladas en terreno y otro como responsable de las actividades desarrolladas en las instalaciones de la EDFA, ¿ya? Cada uno, por supuesto, deberá tener su respectivo subrogante, según lo que establece la norma ISO. Por lo tanto, idealmente tendremos 4 inspectores ambientales por EDFA. Ahora, ¿por qué hicimos este cambio? Básicamente por 2 razones fundamentales. La primera, cierto, que obedece ya a la maduración del sistema. Llevamos varios años con este sistema. Por lo tanto, creemos que estamos listos para dar el siguiente paso. Y la segunda razón tiene relación a que ya finalizó el periodo de transición que duró un tiempo, ¿cierto?, en que nosotros teníamos EDFAs autorizadas que estaban en proceso de acreditación. Esto se abordó principalmente para las áreas de ruido y fuentes fijas. Ahora, todos los postulantes que quieran autorizarse con nosotros o quieran ampliar alcances o renovar, deben estar acreditados, ¿ya? Y por lo tanto, como lo dije anteriormente, dentro del marco de la acreditación ISO, las personas que ejecutan las actividades deben tener las competencias técnicas para hacerlo. Y es la empresa, es decir, la EDFA, la encargada de otorgar esas competencias. Con este cambio, ¿cierto?, cambiaron también los alcances del inspector ambiental. Por lo tanto, eliminamos los elementos área técnica y subárea de los alcances, ¿cierto? En la instrucción anterior, los alcances del inspector ambiental estaban compuestos por 4 elementos, desde la actividad hasta la subárea o matriz. Y ahora simplemente van a quedar con 2 elementos, actividad y componente para todas las áreas, ruido, fuentes fijas, agua y suelo. Los requisitos para autorización de inspectores ambientales también cambian. En la instrucción anterior, ¿cierto?, el requisito era poseer conocimientos y experiencia de lo menos 3 años. Estos 3 años están establecidos en la Ley Orgánica de la Superintendencia, ¿ya?, como experiencia mínima para autorización de personas naturales.
Entonces, poseer conocimiento de experiencia de lo menos 3 años en cada uno de los alcances postulados. Ahora, en esta nueva instrucción, el requisito es poseer experiencia calificada de a lo menos 3 años como responsable técnico de las operaciones de una empresa para el caso de postulantes que no están asociados a una ETFA, o responsable técnico de las operaciones de la ETFA para los casos de los IA que sí están asociados, ¿ya? Es decir, como gerente técnico o similar. Responsable de las actividades de muestreo, medición o inspección de terreno o análisis y verificación de las instalaciones de la ETFA. Ahora veamos la documentación que tienen que presentar los postulantes. En la resolución anterior, ¿cierto?, se indicaban 4 tipos de documentos. La copia simple de la cédula de identidad, la copia simple del título profesional o técnico, la declaración jurada simple asociada a los conflictos de intereses que establece el reglamento y el currículum vitae en el formato que nosotros dispusimos en su momento en nuestro sitio. En estas nuevas instrucciones se mantienen las copias de la cédula, el título y la declaración jurada y reemplazamos el currículum vitae por la copia simple del contrato de trabajo en el que conste la antigüedad en el cargo de responsable técnico de las actividades de la empresa o de la ETFA, gerente técnico o similar. ¿Ya? O un documento similar donde se evidencie 3 años de experiencia en cargos de esa naturaleza. Ahora, ¿cómo vamos a validar las actuales autorizaciones, ¿ya?, de los IAs que están vinculados a ETFAS? Lo primero que tienen que hacer las ETFAS es enviarnos el listado con los IAs que designará, ¿cierto? Es decir, nos debe enviar el listado con sus gerentes técnicos o similar, el nombre completo, el código del IA que corresponde al RUN y el cargo, ¿ya? Idealmente, como les digo, 4 por ETFA, ¿cierto? Los 2 titulares para terreno y para las instalaciones de la ETFA con sus respectivos subrogantes. Ahora, los IA designados por la ETFA deberán enviar entonces el contrato de trabajo que cumpla con los nuevos requisitos. Y una vez que lo envíen y nosotros comprobemos que sí cumplen, podrán ser renovadas sus autorizaciones en la fecha que corresponde, ¿ya? Eso es importante. También es importante que los IA designados por la ETFA deben tener autorizaciones para los componentes ambientales asociados a las autorizaciones de las ETFAs. Por ejemplo, si la ETFA está autorizada para alcances en aire y agua, los IA designados también tienen que estar autorizados para esos mismos componentes, aire y agua, ¿ya? En la resolución 575 nosotros establecimos un periodo de transición, ¿ya?, en el que indicamos que para el caso de los IA autorizados, como ya les comenté, deberán enviar los documentos según los nuevos requisitos, obviamente antes del fin de la vigencia de su autorización. Y para aquellas personas naturales que tienen solicitudes en proceso y quieren continuar con la solicitud, entonces deben enviar de igual manera, ¿cierto?, los documentos conforme a los nuevos requisitos en un plazo máximo de 30 días hábiles. Ese es el periodo de transición. Estos días hábiles se cuentan a partir de la publicación de esta resolución en el diario oficial. Ahora pasamos a otro tema, específicamente las solicitudes antecedentes. Aquí nosotros dejamos establecido que la SMA podrá solicitar en cualquier momento durante la vigencia de la autorización o durante la tramitación de solicitudes de autorización, de ampliación de alcance o de renovación, procedimientos o protocolos de la ETFA, ¿ya? Esto normalmente lo hacemos para específicamente los métodos propios, ¿ya?, porque nosotros revisamos que los métodos propios sean técnicamente consistentes, por lo tanto, normalmente los pedimos para hacer la revisión, ¿ya? El siguiente punto se asocia a la tramitación electrónica. A partir de ahora, todos los antecedentes destinados a los procesos de autorización, ampliación de alcance o de renovación deben ser ingresados en soporte digital, a excepción de la boleta garantía, siempre y cuando el banco no emita estos instrumentos en forma electrónica, ¿ya? También aquí indicamos que las comunicaciones serán por correo electrónico, incluyendo las notificaciones, ¿ya? Ahora, por eso es importante
que la ETFA mantenga actualizados los correos del representante legal y del encargado de la sucursal, y el IA actualizado su correo electrónico. Es responsabilidad de ustedes mantener esto actualizado para recibir la información nuestra. Ahora veamos las modificaciones en las instrucciones operativas dirigidas a ETFAs y a titulares, que son las resoluciones exentas 574 y 573 respectivamente. El primer punto dice relación con la excepción al sistema ETFA, ¿ya? En el sentido de que no se requerirá que las actividades de muestreo o medición sean realizadas por una ETFA para el componente agua cuando se cumplan las siguientes condiciones. Para los parámetros nivel freático y nivel de agua, cuando el punto de medición no cuente con un valor límite o un umbral de cumplimiento establecido en el instrumento de carácter ambiental que aplique a ese titular. En este caso, ¿cierto?, el titular podrá ejecutar estas actividades mediante su propio personal. El segundo caso es que se incluyen a la excepción que estaba en la resolución anterior y que se mantiene para los parámetros caudal, cloro libre, cloro total, conductividad, oxígeno disuelto, pH, sólidos sedimentables, temperatura, y aquí agregamos dos parámetros más, volumen acumulado y turbiedad, cuando las actividades de muestreo y medición para estos parámetros estén establecidos en el instrumento de carácter ambiental con una frecuencia horaria, es decir, todas las horas, o diaria, todos los días. En estos casos, el titular también podrá ejecutar las actividades a través de su personal y de sus instrumentos. En estos dos casos, entonces, el titular debe asegurar, ¿cierto?, y mantener registros que permitan evidenciar la competencia técnica del personal que ejecuta esas actividades y también registros del control metrológico de los instrumentos y equipos utilizados en esas actividades, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Tener registro de las calibraciones o verificaciones según corresponda de los instrumentos y también de las mantenciones realizadas. Y el tercer caso de la excepción es que aplica para cualquier parámetro del componente agua cuando las actividades de medición son llevadas a cabo en forma automatizada, ¿ya? En este caso también los titulares podrán ejecutar las actividades con sus propios instrumentos y con su propio personal, manteniendo de la misma manera, ¿cierto?, el registro asociado al control meteorológico, calibraciones, verificaciones y a la competencia técnica de los operadores. Hicimos también una pequeña modificación en los casos en que no existan alcances autorizados, ¿ya? Como ustedes ya saben, la jerarquía de contratación de los titulares a ETFA o de los titulares es la siguiente, ¿cierto? Los titulares lo primero que tienen que ver es revisar nuestro registro público para buscar las ETFAs autorizadas en los alcances que requieran. De no existir ninguna ETFA autorizada para esos alcances, entonces deberá contratar a una empresa acreditada por el INN, y aquí ampliamos el espectro, ¿cierto?, o acreditados por un organismo internacional de acreditación con reconocimiento de la ILAC, ¿ya? Así que ahora no solamente está cerrado a INN, sino que lo abrimos. Ahora, de no encontrar ninguna empresa en esta condición, entonces el titular podrá contratar a alguna empresa o persona natural externa al titular que preste el servicio, ¿ya? Por ejemplo, para el caso de calidad del aire, aún no tenemos ETFAs en esa área, pero sí a lo mejor existen empresas acreditadas por el INN o a nivel internacional. Por lo tanto, el titular tendrá que contratar a estas empresas. En el caso, por ejemplo, de medio humano cultural, no tenemos ETFAs todavía, no existen acreditados por el INN nacional o internacional. Por lo tanto, el titular puede contratar a una empresa o persona natural externa que preste el servicio. Ahora veamos qué se debe hacer ante la falta de capacidad de una ETFA para prestar el servicio o de cobertura. En la instrucción anterior, nosotros abordábamos solamente la falta de capacidad. Es decir, cuando alguna ETFA no pueda prestar el servicio al titular por falta de capacidad, deberá, ¿cierto?, dar respuesta escrita
al titular de esta situación. Ahora en la nueva instrucción agregamos la falta de cobertura, es decir, si la EDFA no puede ofrecer cobertura para prestar el servicio, por ejemplo, en zonas extremas del país, con difícil acceso, entonces también deberá dar respuesta escrita y oportuna, obviamente, en ambos casos, al titular de esta situación. Por lo tanto, el titular deberá tomar todas estas evidencias de las EDFAs que están autorizadas para esos alcances que él requiere y que no le pueden prestar el servicio, y adjuntarla al informe de seguimiento o reporte de cumplimiento que envía la superintendencia, junto con el informe de resultados de la empresa que le ejecutó el servicio. ¿Ya? Esto es muy importante. Ahora veamos el punto modificado de la nueva instrucción referido a la inhabilidad mercantil. Aquí incluimos que tanto las EDFAs como los inspectores ambientales están inhabilitados para prestar servicios de consultoría o de asesorías para el cumplimiento de instrumentos de carácter ambiental o normativas ambientales o condiciones de autorización de funcionamiento. ¿Ya? Esto es muy importante. Y esto también, si recuerdo bien, está establecido en la norma ISO, ya que los acreditados no pueden prestar asesorías ni consultorías dentro del ámbito de su acreditación. También aquí agregamos que si una empresa es EDFA y EDCA, ¿ya?, no puede actuar en ambas calidades, asociado a un mismo titular y asociado a la misma materia. ¿Ya? Esto aplica también para el caso de los IA y los ECA. Y finalmente, aquí aclaramos que la inhabilidad mercantil no incluye la relación contractual que una EDFA o unidad puede tener con los titulares, ¿ya? Y que se asocian obviamente a la prestación de los servicios propios de su actividad. ¿Ya? Obviamente esto es así en la medida que no hayan sido considerados como inhabilidades por nosotros y que la norma ISO lo permita. ¿Ya? Respecto de la inhabilidad por parentesco, actualmente a lo que estaba en la instrucción anterior, que se mantiene ahora, ¿cierto? Existe inhabilidad por vínculo familiar. Si el propietario o representante legal del titular tiene un vínculo familiar hasta el tercer grado de consanguinidad con el propietario o representante legal de la EDFA o el IA. ¿Ya? Y los tercer grados se grafican de esta manera. Ascendente llega hasta padres, abuelos, bisabuelos. En la línea descendente hasta hijos, nietos y bisnietos. En la lateral, padres, abuelos, tíos y padres, hermanos y sobrinos. ¿Ya? De la misma manera, existe inhabilidad en segundo grado de afinidad si es que el propietario o representante legal del titular tiene un vínculo de afinidad con el propietario o representante legal de la EDFA o el IA. En segundo grado hacia arriba, alcanza al padre del cónyuge, al abuelo del cónyuge, hacia abajo, hijos del cónyuge, nietos del cónyuge. En la lateral, padres, hermanos. ¿Ya? A estas inhabilidades le agregamos en esta nueva instrucción que estas inhabilidades alcanzan también a los cónyuges de los propietarios y de los representantes legales de la EDFA y el cónyuge del IA, y de igual manera también alcanza a quienes han suscrito un acuerdo de unión civil. Respecto de las comunicaciones electrónicas, en la instrucción anterior nosotros indicábamos, ¿cierto?, que tanto la EDFA como los IA debían mantener la casilla electrónica válida para poder recibir nuestras comunicaciones. Ahora le agregamos, además de la casilla electrónica, que en el caso de la EDFA debe mantener actualizado el nombre y el teléfono del encargado de sucursal. ¿Ya? Esto, insisto, es muy importante porque nosotros enviamos solamente la información a los correos que están en el sistema informático. Representante legal, encargado de sucursal y los correos de los inspectores ambientales. Agregamos también un punto en esta nueva instrucción asociada a la suspensión y revocación de las autorizaciones, ¿sí?, que indica que nosotros podemos suspender la autorización, de hecho lo hemos hecho, cuando el organismo de acreditación suspenda alcance de su acreditación.
Ahora, si el organismo de acreditación suspende la acreditación completa del laboratorio, entonces nosotros podemos iniciar un procedimiento de revocación por pérdida de requisitos, ¿cierto? Porque ya no va a estar acreditado. También podemos suspender la autorización de la EDFA o del IA en el caso de incumplimientos del reglamento, ¿cierto? Específicamente el artículo 15, que establece las obligaciones de los autorizados, y también respecto de incumplimiento de nuestras directrices, por ejemplo, las instrucciones generales. Ahora revisemos los cambios en el punto referido al contenido mínimo del informe de resultados. Aquí nosotros agregamos, ¿cierto?, que en el informe de resultados debe ir el nombre y el código de los y responsables de actividades. Agregamos, ¿cierto?, tanto en terreno como en las instalaciones de la EDFA, según este cambio que estamos implementando ahora. También incluimos que para las actividades de muestreo se debe identificar claramente el punto de muestreo, ya sea por georreferencia o una descripción. Y también para el caso de muestreo en aguas residuales, se debe identificar la hora de inicio y término, además de la hora y lugar de la formación de la muestra compuesta en el caso que aplique, ya sea si se compuso a terreno o en el laboratorio. En el punto asociado a los resultados, que debe ir en el informe, incluimos que se debe identificar los métodos tal como se encuentran autorizados por nosotros. ¿Ya? Porque nos hemos encontrado con informes de resultados de la EDFAS que, por ejemplo, colocan el método propio, el código del método propio, pero no el número de la revisión, o el método normalizado sin el número de la edición. Debe ir tal cual están autorizados los alcances por la superintendencia. El método tal cual, el parámetro tal cual, la matriz, etc. ¿Ya? También agregamos la obligatoriedad de incluir el límite de cuantificación del método en el informe de resultados, obviamente con sus respectivas unidades, para la actividad de análisis, lógicamente. ¿Ya? Ahora, esto no es nada nuevo. Todos los laboratorios acreditados tienen determinado su límite de cuantificación del método, ya sea que se acreditaron por métodos propios, en ese caso tienen que haber hecho la validación técnica del método, dentro de lo que se incluye la determinación del límite de cuantificación del método, ¿ya? O si se acreditaron por métodos normalizados, tendrían que haber hecho la verificación del método en las condiciones de su laboratorio, lo que también implica la determinación del límite de cuantificación del método. También incluimos que se debe detallar el tipo de muestra, ya sea puntual o compuesta, y se deben identificar los alcances que no formen parte de los alcances autorizados por la SM. En un informe, ¿cierto?, pueden ir alcances autorizados o no autorizados, pero los que no están autorizados deben ir claramente identificados, con un asterisco o como ustedes quieran, pero deben identificarse. Y también deben identificarse los alcances que fueron subcontratados, ¿ya? Se deben identificar también los equipos utilizados para las mediciones y muestreos. Y para las actividades de muestreo compuesto en aguas residuales, se debe identificar el tipo de muestreo, si fue manual o automático, el periodo de duración y la modalidad de medición de caudal. Respecto de la subcontratación de actividades, también incluimos algunas 17025 en su versión anterior, establecía este mismo plazo para la subcontratación, ¿ya? Por lo tanto, nosotros estamos en línea con la ISO y por eso lo colocamos en la resolución 126. Ahora, en la actualización de la norma ISO 17025, se eliminó este plazo, por lo tanto, nosotros también la eliminamos. Incluimos acá también la obligación de adjuntar como anexo el informe de resultados de la EDFA subcontratada, ¿ya? Es decir, si un titular subcontrata a una EDFA y a su vez esa EDFA subcontrata a otra, entonces el titular debe recibir el informe de resultados de la EDFA que contrató, más el informe de resultados de la EDFA subcontratada. Y toda esa información la debe adjuntar al informe de seguimiento o reporte de cumplimiento que envía la superintendencia. La EDFA subcontratada deberá responder por escrito a la EDFA subcontratante respecto a la factibilidad de realizar el servicio consultado. ¿Ya? Esto es muy importante. Hemos recibido algunos reclamos de algunas prácticas que
que no van en línea con esta situación, por lo tanto, es obligación responder si pueden o no pueden prestar el servicio, ¿ya? También se deberá incluir el informe de resultados de la ETFA subcontratada. Perdón, también el informe de resultados de la ETFA subcontratada deberá cumplir, lógicamente, con los contenidos mínimos de esta instrucción. Respecto del deber de informar, nosotros agregamos que la ETFA nos debe enviar la carta de notificación que envió al organismo de acreditación manifestando la intención del cambio de domicilio. Intención del cambio de domicilio, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué? Sobre todo para los laboratorios que realizan análisis, no es llegar y cambiarse de domicilio. Esto debe ser acompañado por el organismo de acreditación, ¿ya? Por lo tanto, se le envía una carta indicando la intención de cambiarse y durante el proceso el organismo de acreditación está acompañando al laboratorio. ¿Por qué? Porque debe hacer una auditoría en las nuevas instalaciones para ver si la infraestructura es adecuada para las actividades acreditadas, si los instrumentos se comportan de igual manera, ¿ya? Por lo tanto, esto no es de un día para otro. Y también nos deben notificar sobre el cambio de domicilio de la persona jurídica. Respecto del deber de informar asociado a la acreditación, eliminamos la obligación que tienen las ETFAs de enviarnos el plan de auditoría o el plan de evaluación que le envía el organismo de acreditación. Porque ya que todos los que quieran ser autorizados deben estar acreditados, nosotros solamente nos interesa que estén acreditados, no el proceso. Finalmente, es cierto, nosotros acá hacemos hincapié en el rol del inspector ambiental. Que a partir de ahora, ¿cierto? El inspector ambiental es la persona natural responsable de las actividades que desarrolla la ETFA, ya sea en terreno o en las instalaciones de la ETFA. ¿Y cómo se hace responsable? Firmando el respectivo informe de resultados, ¿ya? Por lo tanto, eliminamos lo relacionado a la ejecución de la actividad por parte del IA y a la supervisión presencial. Recuerden, por favor, que todas sus dudas o solicitud de reuniones asociadas a entidades técnicas de fiscalización ambiental, ¿ya? Las entidades técnicas de certificación ambiental quedaron en la división de fiscalización, ¿ya? Solo este correo registroentidades@sma.gov.cl está asociado a temas de entidades técnicas de fiscalización ambiental. Nos pueden solicitar reuniones también para tratar temas particulares o simplemente enviar su consulta y nosotros respondemos en general en forma rápida. Cuando esta pregunta involucra, por ejemplo, respuestas jurídicas o respuestas de especialistas, nosotros derivamos el correo a las áreas correspondientes y en cuanto tenemos la respuesta, les respondemos. ¿Ok? Ahora, para finalizar y a modo de información solamente, les cuento que hemos publicado en nuestra página web los indicadores de desempeño de entidades técnicas de fiscalización ambiental asociadas a ensayos de aptitud, ¿ya? ¿Y qué es esto? Es básicamente el desempeño global de los laboratorios ambientales a través del tiempo. En esta gráfica, ¿cierto? Se pueden ver las evaluaciones en porcentaje, ¿cierto? Satisfactorias más de 70%, ¿cierto? E insatisfactorias por debajo de esos valores, en función de las ETFAs que han participado en estos ensayos de aptitud. Desde el año 2013 a la fecha, hemos realizado 20 ensayos de aptitud, ¿ya? Un número no menor. Ahora, el tamaño de las circunferencias tiene relación con las muestras, el número de muestras analizadas por cada ETFA, ¿ya? A modo de información solamente, les comento algunos criterios de evaluación que se toman en cuenta para evaluar el desempeño de las ETFAs en estos ensayos de aptitud. El primero, lógicamente, ¿cierto?, es la evaluación cuantitativa de los resultados, con el Z-score, el N sub N y nota, el E sub N y nota. El uso de métodos requeridos también es un criterio que se toma en cuenta, ¿ya? Es decir, las ETFAs solo pueden participar en los ensayos de aptitud con métodos autorizados por nosotros. También otro criterio es la evaluación del límite de cuantificación del método respecto del valor esperado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el valor esperado es 10 y el límite de cuantificación del método del laboratorio es 12, entonces no puede entregar un resultado numérico, ¿cierto? Porque su límite de cuantificación es superior al valor de la muestra de referencia. Otro criterio es la evaluación del límite de cuantificación del método respecto del resultado informado.
¿Qué significa esto? Por ejemplo, si el límite de cuantificación del laboratorio es 10 e informa un valor de 8, entonces se evalúa de forma insatisfactoria porque no puede informar un valor menor a su límite de cuantificación. También se evalúa el envío de resultados porque hay laboratorios o ha habido que han recibido la muestra de ensayo de aptitud y nunca enviaron el resultado. Y también, por supuesto, se evalúa que los resultados sean presentados dentro del plazo establecido. Próximamente vamos a realizar un taller para profundizar en estos indicadores de desempeño de las EDFAs asociados a ensayo de aptitud, por lo que para que estén atentos a la página web de la Superintendencia. Ahora vamos a pasar a las consultas. Ya, les insisto, por favor, que las consultas sean generales, ya, para casos específicos o especiales por medio del correo electrónico o solicitar una reunión con nosotros. Ya, las consultas que tengan las vamos a responder tanto Carolina Jiménez, Joana Olmarzábal, Lucas para temas jurídicos y yo. Carolina, ¿tú estás viendo el tema de las consultas? Mónica, sí, me escuchas. Sabes que lamentablemente tuve problemas acá con mi conexión de internet y voy respondiendo, pero muy lento porque se me queda pegada la pantalla. Pero a medida que pueda ir respondiendo, los vamos a responder. Pero si tienen duda, vayan levantando la mano y así nosotros les vamos habilitando el micrófono. Parece que hay ya personas con la mano levantada. Sí. Sergio Sangüesa tiene la mano levantada. Ya. Sergio. Ahí le permitimos el micrófono. Revisa, Sergio, por favor. Sergio, está habilitado tu micrófono, tienes que tú activarlo. No se escucha, Sergio. Si puedes activar el micrófono, arriba entiendo que está, ¿cierto? ¿Se puede? Francisco, ¿nos podrías ayudar, por favor? ¿Cómo puedes activar el micrófono, por favor? Sergio, demos paso a Marcelo Gueldes, quien a ver si puede él activar el micrófono para ver si es un tema general de todos o si Marcelo está por ahí. Sí, y ¿aló? ¿Aló? Te escuchamos, Marcelo. Sí, ¿se puede activar el micrófono? Te escuchamos, Marcelo, tu consulta. No tenía una consulta en este caso. ¿Se puede activar el micrófono? Sí. Ah, ya, es que tenés la mano levantada. Entonces pasamos con Paola Velázquez. A ver, ¿me habilitaron? Sí, estás habilitada, se escucha. Ahí sí, perfecto, muchas gracias. Oye, primero que todo, felicitaciones, agradecido de esto, porque cuando aparece una norma nueva uno se empieza a complicar, pero ha sido muy didáctico. Me gustaría que profundizaran mucho más o un poco más cuáles son las restricciones que tiene una EDFA para ser también EDCA respecto no de los asociados mercantiles, porque entiendo que los asociados mercantiles más bien dice un socio de negocios, pero a los contratos que pudiese tener con un cliente del cual puede ser EDFA o EDCA. Eso me gustaría que pudieran ahondar un poco más. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, me llama la atención que dice, al comienzo dice el titular, tiene que ser hecho por el titular y por alguien del titular. Y la verdad es que, ¿cómo llegamos a la conclusión que lo puede hacer un tercero como una EDFA? Porque habla solo del titular. Pero me preocupa más esta compatibilidad entre ser EDFA y EDCA al mismo tiempo en relación con la asociación mercantil y los contratos y la relación contractual en realidad.
Eso. Lucas, ¿nos puedes ayudar en esta consulta, por favor? Sí, buen día, Paula. Sobre la primera pregunta, la relación o sea, la inhabilidad, digamos, es cuando se han realizado, siendo esta, digamos, actividades respecto de un titular, una fuente, digamos, el ejemplo de un establecimiento de una RCA, y se hace las actividades propias de una ETCA, entonces después uno no podría volver, digamos, salir de la puerta, tocar de nuevo, tipo, un día ahora soy ETFA y voy a hacer mediciones de las cosas que yo acabo de realizar en ese lugar. Eso es lo que está de fondo, digamos, de la inhabilidad. Por eso no está tan desarrollado como de fondo, como con tantos detalles, porque fue a propósito, para tratar de ver un espacio más amplio. Pero esa es la idea de fondo. La segunda pregunta no la logré entender, si me la podrías explicar un poco mejor. ¿A qué te referías con que el titular debía? Sí, que en alguna parte cuando comenzamos decía que tenía que ser realizado por el titular del proyecto. Entonces, ¿cómo llegamos a la conclusión que lo realiza un tercero, en definitiva? ¿Aló? ¿Hacer qué? Sí, creo que te refieres a los informes de seguimiento, ¿o no? Sí, correcto, sí, correcto. Que lo que pasa es que los informes de seguimiento son de responsabilidad del titular, pero sin embargo, los informes de resultados que entregan las entidades técnicas deben ser adjuntos a estos informes de seguimiento. Son dos tipos de informes. Uno es el informe de resultados que entrega la CETFAS en respuesta de las actividades que se realizaron, y el otro es el informe de seguimiento que el titular tiene que entregar a la superintendencia a través de la plataforma del sistema de seguimiento ambiental. Perfecto, dice relación con la responsabilidad en definitiva. Claro, o sea, el titular es el responsable de cumplir con sus obligaciones establecidas en todos los ICAs. Y para ciertas obligaciones debe contratar a un tercero, que en este caso es una EFA, siempre y cuando exista el alcance autorizado. Perfecto. Y tiene que tomar el informe de resultado de la EFA, adjuntarlo de manera íntegra en el informe de seguimiento, y ese informe de seguimiento es el que presenta finalmente la superintendencia. Perfecto. Lucas, una aclaración respecto del tema de ser ETFA y ETCA. Si en caso que yo sea ETFA o ETCA, ¿puedo tener un cliente en que desarrolle actividades indistintamente a esas mediciones de ETFA, que realice otros trabajos, lo deja inhabilitado o no necesariamente? Cuando se realiza un monitoreo para un cliente en particular, luego yo puedo volver a ser ETFA de ese cliente o queda inhabilitado para ser ETFA de ese cliente. Pero tú dices ser ETFA y después volver a ser ETFA. Porque no, no haberlo tenido como cliente alguna vez en un tema particular y luego ser ETFA de él. ¿Se presenta alguna inhabilidad? Ah, pero entonces no relacionado con este, como solamente respecto de esto. Correcto. Ahí dependerá un poco, o sea, el tema de legalmente asociados en negocios. Ahí una aclaración como bien general en el chat, no sé si es que había sido así la pregunta, pero esa es como la idea general. Pero hay ciertos elementos, áreas grises, que por eso habría que ir a mirar más bien el chat en específico. Y si tienes una duda, mejor mándanos un correo, digamos. Y perfecto, ahí te podemos muchísimas gracias. Muchas gracias. Perfecto, ahora le vamos a dar el paso a Sergio Sangüesa, a ver si esta vez lo logramos escuchar. Sergio, estás habilitado con todo. ¿Nos escuchas, Sergio? ¿Puedes hacer tu consulta? Ah, tú nos escuchas, pero no puedes. Puedes escribirla en el chat. No sabemos cómo ayudarte de otra manera. En todo caso, como les dije, si es que no se pueden plantear acá la inquietud, pueden escribir al correo registroentidades@sma.gov.cl o bien pedir reuniones específicas para tratar el tema puntual, ¿ya? Pasamos ahora con Jaime Robles, que es la tercera persona que tiene la mano levantada. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Oye, quería agradecerle el taller que se está realizando porque da un mejor entendimiento de la actualización de las resoluciones. Y básicamente mi pregunta se basa en que uno de los requisitos para poder ser ETFA señala que se debe contar con al menos un inspector ambiental.
pero luego se establece que hay que tener subrogancia para los inspectores. Por lo tanto, en el caso de ETFAs que sean de muestreo y medición, van a tener que contar con 2 inspectores ambientales, y los que tengan análisis o verificación, contar con 4. Eso no se contradice un poco con el requisito inicial, que debe contar con al menos un inspector ambiental, porque en definitiva voy a poder ser ETFA, pero no voy a poder ejecutar actividades si es que no tengo un inspector subrogante. No es tan así. El requisito es contar al menos con un inspector ambiental, al menos. ¿Ya? Por lo tanto, si tú tienes, lo ideal con estos cambios es que tengamos 4 inspectores ambientales por ETFA, ¿ya? Uno responsable de las actividades de terreno, otro responsable de las actividades que se realizan en el laboratorio. Las actividades de terreno son muestreo, medición, inspección, y las actividades desarrolladas en la instalación de la ETFA son análisis y verificación. Tenemos uno por terreno y uno en la instalación de la ETFA, con su respectivo subrogante. Es decir, otro IA para terreno y otro IA para la instalación de la ETFA. Ahí serían 4 por ETFA. Esa es la idea que tenemos con estas modificaciones. No sé si respondí tu pregunta. Sí, pero en el caso que yo, por ejemplo, tenga un puro inspector ambiental y con eso cumplo los requisitos para ser ETFA y no tengo un subrogante, ¿no podría hacer actividad entonces, por ejemplo, para muestreo, si solamente estoy acreditado en muestreo? Es que si no tienes subrogante, para la actividad clave no puede estar acreditado. Porque dentro del sistema, ¿cierto?, de gestión de calidad y de los requisitos para la acreditación, tienes que tener subrogancia para los cargos clave. Ok, muchas gracias. Vamos a consultar nuevamente si Sergio Sangüesa entró con otra clave o algo, porque vimos que nos hacía alguna seña. ¿Sergio está por ahí? Parece que no. Vamos a darle el paso a Jacqueline, perdón, a Tapia Gallardo. No logro Nancy. saber. Tienes el micrófono habilitado. Nancy Tapia. Nancy, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Gracias por la instancia, por la información específica de las resoluciones y también por compartir respecto al desarrollo de los laboratorios de alta complejidad. 3 preguntas. Más allá del ítem de subcontratación, llevando un poco a lo que nos sucede a los titulares, los servicios de licitación y contractuales tienen su fecha, sus procesos. ¿Qué pasa si una ETFA, en algún alcance que sea primordial, porque está asociada a única, pierde la acreditación en ese periodo o pierde la acreditación total? Uno entiende que ya no podría ser ETFA, pero llevándolos a la superintendencia, esta situación que le ocurre a los titulares de los procesos de contratación. ¿Existe un plan de acción B que esa ETFA pueda subcontratar la totalidad de las acreditaciones perdidas por un tiempo muy acotado? Esa es la primera pregunta. Vamos respondiendo de a una, mejor, si les parece. Sí, por favor. Sí. Ya, mira, ese ya es un tema, Lucas me corregirá, ¿cierto? Un tema entre privados. Es decir, si tú, ¿cierto?, sacas una licitación para contratar ETFA por un cierto tiempo, a lo mejor en las bases debería indicarse, ¿cierto?, que de perder la acreditación y por lo tanto la autorización, esa ETFA debería hacerse responsable en la subcontratación de los servicios, ¿cierto? Por ejemplo. Lucas, si quieres complementar. Efectivamente, si es que hay un problema entre el titular que contrató a la ETFA en base a un problema de la ETFA, nosotros no estamos realmente muy involucrados en ese aspecto. Pero me da la impresión, Mónica, que Nancy se refería más bien a si es que existe la posibilidad de poder subcontratar en el caso de que, teniendo el contrato ya con este tercero, corrígeme si estoy equivocando, Nancy, hubiera un problema con los alcances autorizados y si es que podría, en el fondo, subcontratar a un tercero para que cumpliera ese contrato. ¿Era eso la pregunta, Nancy? ¿No? Sí, correcto. Sin tener que
por un plazo acotado me refiero, mientras se puedan activar los procesos con una nueva EDFA. Porque si tenemos instrumentos de carácter ambiental que tienen plazos definidos, si la EDFA pierde la acreditación de la autoridad, ok, yo digo, ya no trabajamos más con esa EDFA, pero no es inmediato y es una realidad de todos los titulares el volver a hacer un tema contractual con una nueva EDFA. Entonces, yo entiendo el capítulo de la subcontratación, pero me gustaría Lucas, si hay esa instancia en comunicación hacia la autoridad diciendo, mientras tanto, vamos a hacer esto, pero estamos en proceso indudablemente de una contratación nueva EDFA. O sea, efectivamente es posible hacer una subcontratación siendo EDFA para poder dar cumplimiento a un contrato que ya existe entre los privados. Pero, como dijo Mónica, el contrato no va realmente relacionado con nosotros. Y la subcontratación tiene que estar de acuerdo a lo que establece el apartado de subcontratación de la resolución correspondiente. Ok. Mira, La pregunta... Lo importante para nosotros es que la actividad la realice una EDFA, obviamente si existen los alcances autorizados. ¿Ya? Por lo tanto, si tienen un problema contractual durante el periodo de vigencia de ese contrato que ustedes tienen con la EDFA, o yo veo, no sé, ahora veo dos posibilidades, que la EDFA que tiene problemas se haga responsable, ¿cierto? Y ella subcontrate, asumiendo el costo, a otra EDFA, o bien que ustedes mismos directamente contraten a otra EDFA. Ok, gracias Mónica y Lucas. La pregunta 2 tiene que ver con las relaciones comerciales. Me queda súper claro, las EDFA son para hacer las actividades, muestreo, medición, análisis, inspección, etcétera, de lo que explicaron, para que tengan que ver con seguimiento ambiental de algún instrumento de carácter ambiental. Pero la misma EDFA contratada en un titular, sé que no puede ser consultora, pero para monitoreo de gestión interna ambiental del titular. Los titulares tenemos gestión interna, tenemos planes de metas de sustentabilidad. Puede hacerlo la misma EDFA, ¿cierto? No hay ningún problema. Siempre que no sea consultora, eso lo tengo claro. Por ejemplo, nosotros, con una gerencia mina, tenemos un indicador interno en la gestión ambiental y necesitamos un monitoreo. ¿Qué es lo que hace el titular o esa gerencia? Dice, el titular tiene una EDFA contratada, un laboratorio acreditado. Pidámosle a ellos que hagan ese monitoreo. Entiendo que no habría problema si no está asociado a un instrumento de carácter ambiental. Es solo un tema de gestión ambiental del titular, ¿correcto? Efectivamente, no hay ningún problema de inhabilidad porque cuando están fuera de nuestra competencia, digamos, como es saber lo que ustedes como titulares hagan con un tercero mediante una contratación directa. No habría ningún problema en ese respecto, en ese caso específico que... Perfecto. Y la última, un anhelado objetivo que yo siempre preguntaba, que es muy importante que tanto un laboratorio acreditado INN como hoy día una EDFA participen en ensayos de aptitud o en estas típicas rondas interlaboratorio que son sumamente interesantes. Esta, cuando lo publica la autoridad, aparece en un código. Por lo tanto, la EDFA que participó tiene claramente cómo le fue su indicador de desempeño. No recuerdo, porque no he visto este último meses, si aparece ya los códigos, si un titular puede saber qué EDFA tiene el mejor desempeño en algún determinado ensayo o metodología, porque eso sería relevante para un titular, ya que somos responsables frente a la autoridad de lo que emita una EDFA, cautelar la mejor EDFA para determinados matrices o metodología. Efectivamente, desde, yo creo, 3 años, tal vez un poquito más, los códigos están indicados, o sea, se identifica el código de cada EDFA en el informe resultado del ensayo de aptitud. Se coloca el código y en otra tablita el código corresponde a el nombre de la EDFA. Se identifican. Sí, Mónica, Así en que ese ustedes sentido, pueden- ¿es obligación para la EDFA participar en los ensayos de aptitud? Sí,
Sí, es obligación para las EDFA participar en los ensayos de aptitud que nosotros organizamos. ¿Ya? Perfecto. Nosotros no organizamos ensayos de aptitud para todos los alcances que tenemos autorizados, que son más de 13.000. Sí, ¿ya? correcto. Pero sí, algunos específicos sí organizamos, ¿cierto? Y es obligación para las EDFAs participar para aquellos alcances asociados a los ensayos de aptitud. ¿Ya? Y Mónica, la última consulta, y disculpa que me extienda, yo puedo como titular solicitarle el informe a la EDFA respecto a un ensayo de aptitud. ¿Se puede negar la EDFA a entregarme ese resultado de informe que le entregó la autoridad respecto a su desempeño en el ensayo de aptitud? Respecto a nuestros ensayos de aptitud, los informes que nosotros elaboramos, que la gestión del ensayo de aptitud se realiza ahora en el laboratorio de alta complejidad de la superintendencia. El informe que nosotros entregamos informes particulares a cada EDFA. Nosotros hacemos un solo informe de resultados del ensayo de aptitud que se publica en nuestra página web. Ahí están publicados los 20 informes de los 20 ensayos de aptitud que hemos hecho desde el 2013 a la fecha. Y ahí están los resultados de cada una de las EDFAs participantes, con su código y con su identificación. Sí, ya, eso lo he visto. Pensé que había algo adicional a cada EDFA. Ya, gracias, No. Mónica, entiendo. De nada. Muy gentil, a Luca y a Mónica. Gracias. Perfecto. Ahora, Sergio Sangüesa se cambió de usuario. ¿Puedes hablarnos ahora, Sergio? Ahora sí. Perfecto. Aló, ¿ahora sí? Ahora te escuchamos. No, mira, mi consulta igual es cortita. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Sergio. Ya. Mi consulta es cortita. Dentro de la explicación que hicieron, que ahora los inspectores ambientales tenían que tomar, por decirlo así, otro nivel, en el fondo ya no ser solamente un muestreador, sino que ser, usted lo denominaron como gerente técnico. Mi consulta es por el mismo proceso de la ISO, cuando tú presentas todo el personal que está asociado, la ISO no te permite tener más de un gerente técnico y un subrogante. Pero también mencionaron, y ahí no me quedó muy claro, que podía ser o como gerente técnico o otra definición. Entonces, frente a eso, ¿cuál es más o menos como la línea? ¿Qué nivel tendría que tener o tiene que ir asociado como gerente técnico? Eso depende de la estructura organizacional de cada EDFA, ¿cierto? O sea, nosotros colocamos gerente técnico, puede ser, hay gerente del laboratorio, gerente de terreno, puede ser jefe de laboratorio, jefe de terreno, etc. Ya eso depende de la organización. Lo importante es que ojalá tengamos, como ya mencioné, máximo de 4 inspectores ambientales por EDFA. Uno titular, ¿cierto? Un titular, o sea, 2 titulares y 2 subrogantes, de terreno y de las actividades realizadas en las instalaciones. Ok, ahora, obviamente entendiendo que el inspector de terreno no puede ser el mismo inspector en la oficina. ¿En la oficina te refieres al laboratorio? Al laboratorio. Es que nosotros, como nosotros hacemos muestreo, nosotros tenemos acá inspectores. O sea, yo soy gerente técnico, René es subrogante, trabajamos en conjunto, tenemos 4 inspectores más que son los que andan en terreno, somos 6 inspectores. Entonces, en el fondo tenemos que dejar alguna mecanismo donde tengamos el inspector de terreno con un cargo y que lo supervisa el inspector o el gerente técnico que está acá en la oficina, porque el organigrama nosotros en las acreditaciones y cuando hemos tenido la auditoría no nos permiten tener más de un gerente técnico como tal dentro del organigrama. O sea, no Sí, podríamos tener a todos. Ese es el nombre del cargo, pero por ejemplo, tú no haces actividad de análisis. No. Ya, haces solo actividad de muestreo, por lo tanto, si tú eres gerente técnico y tienes tu subrogante, esos serían los inspectores ambientales para nosotros, porque tú no haces actividades en la instalación de la EDFA. ¿Me explico? Ah, ok. Ok. Sergio, de manera Sí. de acotar, no significa que todos los inspectores ambientales que tú tienes van a tener que ser gerentes técnicos, porque Sí. lo que te exige la ISO es que haya un responsable técnico, y ese va a ser el inspector ambiental. Claro, por eso. Pero en este caso, por ejemplo, yo como gerente técnico, yo no voy a todos los terrenos. Entonces hay otros inspectores. No, pero tú eres el marinos. responsable, en base a la ISO, tú eres el responsable técnico de las actividades de muestreo. Correcto. Sí,
Mira, ya no buscamos que los inspectores ambientales ejecuten la actividad. Ahora el inspector ambiental es el responsable de todas las actividades. Como tú, gerente técnico, ¿cierto? Y en tu EDFA no realizas análisis, por lo tanto tienes solamente actividad de terreno. Tú eres el gerente técnico de tus actividades y tienes tus subrogantes. Esos dos serían los inspectores ambientales para nosotros. Ya, ok. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Mónica, hay una pregunta que estaba hace rato, por temas como expliqué, por mi lentitud de mi computadora, no puedo ir respondiéndolas todas, pero dejé aquí alguna que es un poco más extensa de explicar a través de la escritura. Es de Ana María, dice, me preocupa mucho que se confíe en los datos que una EDFA reporta, más allá de las acreditaciones que pueden tener. A veces la carga de los análisis lo supera y de la experiencia con titulares y EDFAs. Estas últimas cometen errores y muchas veces hay que pedirles que vuelvan a mirar los análisis, etc. De este modo también pueden cometer errores in situ, pero esos datos después no se pueden volver a repetir en la oportunidad de medición. Y si no se reporta al titular, queda en incumplimiento. Por lo que quiero saber de qué manera el titular puede comprobar de que la EDFA lo hizo mal. Si es que, por ejemplo, el titular tiene medición propia, debe denunciar cuáles son los pasos, etc. O sea, en el fondo, claro, por eso no quise, porque escribirla uno se puede complicar más. Lo que pregunta Ana María, no sé si estoy entendiendo bien, es cómo pueden juntar evidencias para denunciar como una mala operación de una EDFA, una cosa así, ¿no? No sé si Ana María podría levantar la mano. No sé si... Ana María dice sí, es eso, lo interpretaste bien. Ya. Evidencia para una denuncia. Para una denuncia. Bueno, a lo mejor Lucas, tú que estás más interesado respecto del proceso de denuncia, ¿qué se requiere específicamente para iniciar o para interponer una denuncia acá? O sea, desde el punto de vista más procedimental, en sentido estricto, cualquier presentación que identifique el problema que se está denunciando y se identifique someramente quién sería el titular, digamos, de este problema, en este caso fácil la EDFA, puede ser presentado, digamos, mediante el formulario que encuentran en la página web nuestra. Sobre el fondo, que creo que es lo más importante de la pregunta, bueno, los antecedentes que estén disponibles, yo creo que se podrían tratar de explicar de alguna manera para que puedan ser contrastados aquí con los antecedentes que nosotros tengamos. O sea, una denuncia no tiene que contar de inicio con toda la información necesaria para que la superintendencia decida qué hacer, digamos, con la información expuesta. Hay un proceso de fiscalización e investigación por nuestro lado. Así que por ese lado, y en respuesta a la pregunta, todos los documentos que tengan o que des cuenta de alguna de las situaciones que creen que fueron el problema, serían buenos presentarlos. Pero cosas más como de detalle técnico, creo que es mejor, Mónica. Es que eso, claro, el detalle técnico depende de la situación, ¿cierto? O sea, lo importante es tener la evidencia que demuestre que efectivamente esa EDFA cometió un error técnico, ya que influya o que implique un problema al titular. ¿Ya? Y aunque no lo implique, igual, un error, o sea, se supone que las EDFAs, ¿cierto? Al tener la base de la acreditación, y sobre esa base nosotros las autorizamos, ¿cierto? Tienen las competencias técnicas, por lo tanto, no debiera ser frecuente este tipo de situaciones, ¿ya? Ahora, sí mencionar que hace un par de años atrás, o 3 años más o menos, hemos recibido denuncias de EDFAs, las cuales han sido investigadas y se han realizado fiscalizaciones al respecto, o sea, se han recibido, ¿ya? Y se pueden seguir recibiendo, así que por ese lado no hay problema. ¿Ya? Ahora, pero insisto, es importante tener las evidencias técnicas de lo que se está descubriendo. Digamos, si tú dices que la EDFA cometió errores, que cometen errores porque están sobrepasadas o algo por el estilo, ¿cierto? Debes tener la evidencia técnica. No te puedo decir qué evidencia porque depende del caso, ¿ya? Ahora, si es un caso particular que ya tienes identificado, tal vez sería mejor verlo en una reunión, solicitud de reunión, ¿cierto? Para analizarlo más en detalle.
En honor al tiempo, Mónica, quizás Carolina te puede leer un par de preguntas del chat que están escritas y luego damos paso a las 3 personas más o menos que alcancen a hacer las últimas consultas antes de las 12 que este taller estaba planificado. Mira, lo que me permite leer mi computador, casi todas están relacionadas a inspector ambiental. Es más que nada, bueno, recalcar lo que mismo ha dicho Mónica, no es necesario que estas sean las personas que estén desarrollando las actividades en terreno. Si actualmente una ETFA tiene como cargo a su gerente técnico, pero esta persona no es inspector ambiental, tiene que realizar el proceso de postulación si es que quiere dejar a esa persona en ese mismo cargo, para que opere como inspector ambiental. Por ahí leí algo, ¿qué pasa si no está el titular ni el subrogante? Según su estructura, tienen que dejar a alguien que esté a cargo y que pueda subrogar al subrogante. Eso es ya responsabilidad de ustedes que tienen que designar de que esto no se pierda en el fondo. No puede firmar una persona que no sea inspectora ambiental finalmente. Claro, un espacio. Si es que ustedes no tienen, o sea, si no está el titular, por ejemplo, el gerente técnico, y tampoco está el subrogante, no podrían funcionar, ¿cierto? Porque las ISO establece que deben tener la respectiva subrogancia, ¿cierto? Y deben estar presentes. Si no está uno, tiene que estar el otro. Por lo tanto, no debería existir esa situación. Hay otra consulta, Mónica, que me parece que también lo abordaron en la exposición. Joana Ormazábal pregunta, perdón, ¿no? Marcelo Saavedra, ay, que se me va para arriba. Las ETFAs o IAS, o inspectores ambientales, que participen en estudios de línea de base asociados a EIA o DIAS, ¿los inhabilita para fungir como ETFA o inspector ambiental? No. Pero Lucas podría profundizar, porque es un tema jurídico. O sea, creo haberla respondido ya en el chat, pero para utilizar una idea un poco más amplia, la inhabilidad se refiere a la realización de actividades que estén, en el fondo, no relacionadas, sino que directamente que sea, por ejemplo, realizar la línea base. Eso sí constituiría una inhabilidad como para el titular respecto del cual se hizo la línea base, uno no podría ir a hacer la fiscalización ambiental después. Esa es como la lógica de fondo, como para que la tengan más clara. Lo cual sería diferente a que, por ejemplo, se hace un muestreo de cantidad de cierta especie animal, digamos, que se puede encontrar en el lugar, y eso después va a servir para que un tercero haga una línea de base sin ningún problema, porque en el fondo es información simplemente que fue obtenida por parte de la ETFA. No, pero por ese lado ya la pregunta. Acá tengo otra, dice Nicole, la identificación de los equipos utilizados en el muestreo y medición pueden estar especificadas solo en registros de terreno y sus certificados de calibración o verificación correspondiente, o además deben estar identificados en el cuerpo del informe. Eso ya se respondió, tienen que estar identificados en el informe, sí. Pasamos entonces a las personas que tienen levantada la mano. Sí. Jacqueline Navarro o Navarrete. Jacqueline, ¿nos escuchas? ¿Puedes activar tu micrófono? Ahí está. Hola, sí, soy Jacqueline. Mira, te quería hacer 2 consultas chiquititas. Respecto de los mismos inspectores, una ETFA que sea tanto de autorizada de muestreo como de ensayos, ¿puede tener más de 4 inspectores? Cumpliendo lo que ustedes nos dicen, en eso no hay inconveniente, ¿cierto? O sea, en estricto rigor no hay inconveniente, pero lo ideal es que solamente tenga 4 inspectores. Se realiza tanto actividad en terreno como en las instalaciones de la ETFA, ¿ya? Eso es lo ideal, porque la idea también es ir disminuyendo el número de personas naturales autorizadas, ya con esta modificación. Claro, pero aun cuando uno requiera dar cumplimiento, porque a veces te tocan actividades en sectores extremos, entonces a veces coinciden en las temporadas, en la estacionalidad de estos monitoreos. Entonces, claro, con 2 personas o 3 que pueden ir al terreno, a veces no se... Es que parece que no se ha entendido todavía. Mira, la nueva figura del inspector ambiental no es el que ejecuta las actividades, ¿ya?
Es como el los que casos ocupa el que, cargo, es el como los casos que enunciaron ustedes en cuanto a las mediciones, por ejemplo, ya la temperatura y otros, no necesariamente tiene que ser un inspector. ¿Es en base a eso? No, esa es otra línea, esa es la excepción al sistema y aplica solamente para el caso del componente agua y para ciertas frecuencias de muestreo y medición de ciertos parámetros. Ya, lo que yo estoy hablando que la nueva figura del inspector ambiental no es el que ejecuta las actividades, ya no. Es el que tiene el cargo de gerente técnico o similar. Él no va a terreno a ejecutar ninguna actividad. Él es el responsable de todo lo que, de las operaciones de la EDFA, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cargo tienes tú? Yo soy coordinadora comercial de una EDFA. Ya, bueno, esto es más bien orientado al área técnica. Ya, ahí, por ejemplo, el gerente técnico, el gerente de laboratorios, por ejemplo, que es la persona responsable de todo el personal que ejecuta las actividades. Ese personaje, el gerente técnico o similar, será el nuevo IA. Por lo tanto, él no va a ir a terreno, ¿cierto? En la mayor parte de los casos. Ok. Y la segunda igual, aquí se puede deber que cuando se suben los informes por parte del titular de una entidad, no se registran todos los códigos de las EDFA, aun cuando esta EDFA está autorizada en el consolidado de la SMA de un análisis puntual. ¿Por qué a él no le aparece el código de esa EDFA? ¿A qué se puede deber? ¿De qué sistema estamos hablando? ¿Qué sistema informático? Porque tenemos el sistema de CISFA, ¿cierto? Tenemos el RED-C, tenemos otros sistemas. Por ejemplo, un titular debe reportar los informes que él tiene para un seguimiento, para un cumplimiento, etcétera, etcétera, a la plataforma de la SMA. Está regulado SSA. Ese es el CISFA, entonces. Es el sistema de seguimiento ambiental, perdón, el sistema de seguimiento ambiental. Sí, efectivamente. Ya. Y, por ejemplo, un laboratorio que hace un determinado análisis, que sí está autorizado en el consolidado de la SMA, cuando él empieza a registrarlo, esa EDFA no se registra ahí. O sea, no aparece en el sistema, ¿eso? Pero en el sistema de él, o sea, en el que tú acabas de enunciar. En el sistema de seguimiento ambiental. Claro, no porque sí, exacto, porque si yo me voy al consolidado de la EDFA, efectivamente esta EDFA sí aparece. Ya, esa situación, por favor envíenla al correo registro de entidades porque no debería suceder, ¿cierto? Se supone que el sistema de seguimiento ambiental está asociado o está vinculado al registro público. Por lo tanto, debería verse ahí reflejado todas las autorizaciones. Por favor, te pido si lo puedes enviar al correo registro de entidades la situación. Ojalá con pantallazos para que en nuestra área informática lo pueda resolver. Sí, eso es importante que identifiquen a qué plataforma, porque de repente hablan de manera muy general en la plataforma de la superintendencia y la super tiene hartas plataformas, entonces que indiquen, que especifiquen bien el sistema, si es el sistema de seguimiento ambiental, si es el CISAD o es otro. De repente nos preguntan por sistemas nuestros y que a veces que son del ministerio. Entonces que nos especifiquen bien el nombre del sistema a la cual quieren reportar, por favor. Perfecto. Gracias. Ok, muy gentil, muchas gracias. Gracias, Jacqueline. Es el turno de Fabiola Núñez. Fabiola, ¿estás por ahí? Tienes que activar tu micrófono. Está activado. ¿Se escucha? Ahora se escucha. Ah, ya. Muchas gracias. Oye, me sumo a las palabras de agradecimiento de mis colegas anteriores. ¿eh? Se agradecen mucho estos talleres para resolver consultas de detalle. La duda que yo tengo está relacionada con la resolución 573 y el punto específico 5 del instructivo que habla de la excepción de contratar EDFA. Y la duda es, si yo hago muestreos de los parámetros que aparecen ahí en forma continua, pero un programa de monitoreo o un seguimiento ambiental me pide una cierta cantidad de muestras. Por ejemplo, yo muestreo en forma continua, pero me pide que reporte 10 muestras de cierto parámetro solamente. Eso de todas maneras, yo podría hacerlo de acuerdo al punto 5 de la instrucción.
¿O tendría que contratar una ETFA para que haga las 8 muestras? ¿Qué es lo que está establecido en el instrumento de carácter ambiental? ¿Qué frecuencia No, dice? dice que hay que reportar, por ejemplo, 8 muestras mensuales. Pero Entonces esas tienes 8 que... muestras yo Sí. las obtengo de un instrumento de medición continua. Entonces, la medición, como dice ahí, del parámetro, tiene la frecuencia automática, es continua, está dentro de los parámetros que están ahí en la instrucción, pero lo que me dice el instrumento es que yo tengo que reportar de ese total de muestras una cierta cantidad, no todas. Claro, pero ahí la instrucción se refiere a lo que está establecido en el instrumento de carácter ambiental. ¿Ya? Ya, independiente de que el muestreo en sí cumpla con lo del punto 5. Es que tú puedes hacer, por tu control interno, puedes hacer muestreo continuo, por ejemplo, pero el instrumento que te aplica, ¿cierto? Dice que tienes que hacer muestreo una vez al mes, por ejemplo. Entonces eso tienes que hacerlo con una ETFA. A menos que el instrumento diga que tienes que muestrear o medir todas las horas. En ese caso estás ante la excepción. Ah, ya. Si dice, independiente que después el reporte sea específico, si el instrumento dice que tiene que medirse de esa forma, se aplicaría. Claro, porque yo estoy entendiendo de tu consulta que el instrumento dice que tienes que sacar una muestra y hacer mediciones una vez al mes, por ejemplo. Claro. ¿Ya? Y si es así, entonces tienes que hacerlo con una ETFA. Todo lo que está Ya. escrito en esa parte aplica en el caso que el instrumento de carácter ambiental así lo indique. ¿Ya? Ya. Ok. Me quedó claro. Muchas gracias. Ahora es el turno de calidad, aguas y alimentos. Es un correo institucional. Hola, hola, Andrea Larcón de DITUC. Hola Andrea, te escuchamos. Mira, tengo dos consultas, ya me quedó más o menos claro el tema de los nuevos requisitos para los inspectores ambientales. Solo quiero aclarar, eso quiere decir que, por ejemplo, en el fondo, yo voy a tener que elegir el responsable, no necesariamente que mi gerente técnico sea nuestro inspector ambiental. Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una persona que no necesariamente tiene el cargo de gerente técnico, pero es una persona que tiene la experiencia y que ya es inspector ambiental, y yo puedo dejarlo a él como responsable. Me refiero sobre todo pensando que hay gente que nunca ha tenido ese tipo de cargos o similares, y que sí son ahora inspectores ambientales. ¿Yo podré dejar a esa persona como responsable? Es que depende si cumple los requisitos. ¿Ya? Los requisitos dicen que debe tener experiencia, recuérdenme, Sí. por favor, Joana y Carolina, si me equivoco, experiencia calificada de al menos 3 años en cargos 3 años. de responsabilidad de las operaciones de la ETFA. Claro, por eso me saltaba la duda. Porque, por ejemplo... Ahora, una persona que ejecuta una actividad, a menos que tú tengas evidencia como para respaldar que ha estado 3 años antes, por ejemplo, en un cargo de responsabilidad en la empresa. A eso iba, claro, porque en el fondo, entonces, por ejemplo, un muestreador que ahora es inspector ambiental ya no va a poder ser más inspector ambiental según los nuevos requisitos. Eso es en el fondo. En el fondo eso es, pero va a seguir haciendo la misma actividad. La misma actividad, sí. La ETFA necesitan las personas que realicen las actividades. Sí, eso no va a cambiar. Si en el fondo lo que no vamos a poder, lo que no va a poder ser es inspector ambiental, ya. Y mi segunda duda es con respecto a, por ejemplo, cada inspector ambiental, cumpliendo aún así con los requisitos de, por ejemplo, jefes de laboratorio y todo eso, no necesariamente tienen autorizaciones para todos los alcances que tiene la ETFA, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo puedo tener un jefe de laboratorio que tenga autorizaciones para en mi caso, por ejemplo, nosotros tenemos área de química y microbiología, y son jefes distintos con perfiles distintos, ¿ya? Y tienen autorizaciones distintas. Por lo tanto, yo tendría que tener, para todas las autorizaciones que tengo yo, por ejemplo, en la SMA, un solo jefe no cumple con todas las autorizaciones. Por lo tanto, ahí sí podría tener
más de un responsable? Depende, por ejemplo, tus autorizaciones, las autorizaciones de la EDFA, están orientadas a qué componentes ambientales. Agua, aire y suelo, solo agua y suelo, solo agua. Tenemos agua y suelo. Ya, entonces la inspectora ambiental también debería tener autorización en agua y suelo. Recuerda que ahora los alcances de la inspectora ambiental se reducen. Solamente reducen, independiente del detalle del alcance, hasta el componente. La EDFA tiene alcances autorizados en agua y suelo. El nuevo IA debe tener alcances autorizados en agua y suelo. Eso. Ya. Y la última preguntita, que es con el tema de algunas asesorías. Por ejemplo, nosotros somos EDFA en aguas residuales y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, podríamos hacer asesoría en mejoramientos de procesos de plantas de tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, siempre y cuando a lo mejor nosotros como EDFA no controlemos esa planta, ¿podríamos hacerlo? Lucas, ¿nos ayudas, por favor? No entendí bien la iniciada la pregunta porque, o sea, si es que en el fondo te refieres a mejoramiento respecto como a proceso productivo, como en un sentido amplio. Sí, o por ejemplo, si una planta de tratamiento tiene algún problema de cualquier tipo de funcionamiento, cosas así, nosotros quisiéramos prestar asesoría para mejorar esa planta de tratamiento, ¿ya? ¿Podríamos hacerlo siendo EDFA? O sea, pero ahí el área un poco más tenue de lo que sería uno inhábil, porque depende un poco de qué es el problema. O sea, si es que, por ejemplo, está incumpliendo el DC90, que ustedes lo quieren ayudar, sí quedaría súper claro que sería inhabilitado, digamos, para que ustedes puedan ir a fiscalizarla después. Pero... Claro, pues no podríamos, en el fondo podríamos a lo mejor, o sea, se podría asesorarlo, por ejemplo, en ese mismo ejemplo que usted dio, podríamos asesorarlo, pero después no podríamos ser la EDFA que controle en el fondo. O sea, que fiscalice, que la EDFA no debería nunca estar en control de... Claro. No, que fiscalice o que haga la actividad de análisis o muestreo, a eso me refería, perdón, sí. Claro, sería inhabilitada para hacer ese tipo de actividades. Para hacer ese tipo de actividad después. Ya. Esas son mis consultas, muchas gracias. Muchas gracias, considerando que ya estamos cumpliendo el periodo para esta reunión que está fijado hasta las 12 del día. Hay una última consulta en el chat y que un poco resume varias preguntas, Mónica, que es de Nuxia Espinosa. Entiendo que si es inspector ambiental, puede seguir estando en terreno, solo que no es obligatorio que el muestreador sea inspector. No es obligatorio que el nuevo inspector ambiental esté en terreno. No es obligatorio. ¿Ya? Porque está orientado al responsable técnico de la operación del AIFA. Podría estarlo, pero no es en absoluto obligatorio. En terreno y ejecutando todas las actividades deben estar las personas que tengan la competencia técnica como siempre. Perfecto. Nos quedan muchas preguntas por responder. Hay varias personas con su manito levantada. Lamentablemente en honor al tiempo vamos a terminar la charla acá. Les vamos a dejar en el chat, ahí Joana o Carolina me ayuda con el correo de entidades técnicas para que puedan hacer sus consultas más específicas, también dudas, si es que quedó alguno de la presentación, y los invitamos a revisar en un ratito más. En nuestra página web vamos a publicar una nota de esta actividad donde también vamos a colgar las presentaciones y vamos a disponer del video en nuestro canal de YouTube en un par de días más. No es tan automático, pero lo haremos lo más pronto posible. Ahora, Pame, un segundo. Si es que tienen alguna situación en particular, como les dije anteriormente, pueden solicitar a ese mismo correo una reunión, ¿ya? Para tratar el tema en concreto. Perfecto. Buenísimo. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia, a nuestros expositores que trataron de dejar lo más claro posible estas nuevas instrucciones. Y como les decía, en un ratito más van a encontrar la información en la página web de la SMA. Muchas gracias. Chao, chao.